va a ser nuestro texto de estudio, recordando que hemos venido analizando este libro capítulo a capítulo, ¿sí? Y hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 20. Esperamos en Dios poder avanzar en este estudio por lo menos una buena parte de este capítulo número 20, que contiene un sinnúmero de sucesos que serán de gran importancia para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, ¿sí? Hoy vamos a predicar, ¿sí?, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Ese será el tema del Señor, ¿sí?, para nosotros en esta noche. Amén. Porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Leamos por favor Primera de Reyes, capítulo número 20. Recuerde, antes de proceder ya a la enseñanza, si trajo su celular, le ruego, le suplico que lo ponga en vibración, póngalo en modo silencio, o baje el volumen, o apáguelo de pronto, sí, pero no permita que el celular le vaya a interrumpir a usted o vaya a distraer a su hermano en la fe. ¿Amén? Dice nuestro Dios: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Versículo 2, léalo por favor. Todos el verso 3. Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Amén. Hasta ahí la lectura. Inclinemos nuestro rostro, hagamos una breve oración. Padre Celestial, una vez más, gracias te damos por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor amado, que tienes para con cada uno de nosotros. Suplico de antemano, oh Dios amado, que nos otorgues en este precioso tiempo especial que tenemos para escudriñar tu palabra, Señor. Que sea, oh Dios, tu Santo Espíritu el que pueda suministrar a la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre, en esta preciosa noche. Que sea, oh Dios, tu presencia hablándonos, que sea tu presencia, Señor amado, llenándolo absolutamente todo, que podamos ver a través de la Escritura, Señor amado, todo ese gran amor y esa gran compasión que tú tienes, Señor amado, para con tus Padre, con tus hijos. Espíritu de Dios, ministra nuestras vidas, Señor amado. Acelera los pasos, como siempre te lo he pedido, Señor amado, de tus hijos y de tus hijas, para que toda la iglesia pueda de manera uniforme ser edificada, ser bendecida, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Perdona todo pecado, toda ofensa, todo aquello que pudiera de una u otra forma empañar la comunión que debamos de tener, no solo a la hora de escuchar un mensaje, sino también de poder reflejar en nuestras vidas la vida cristiana. Señor, yo sé que tu palabra será de mayor provecho cuando el cántaro esté limpio, cuando el vaso que va a recibirla está, Señor amado, Padre, apto para poder en ti ser enriquecido, Señor. Espíritu de Dios, pon también y pasa un carbón encendido por mis labios, por mi vida, para que también, Señor amado, desde el altar pueda fluir tu Espíritu, sabiendo que ese perdón suyo, Señor amado, se ha de extender no solamente en mí, sino también en cada uno de los que son tus hijos. Gracias una vez más, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay un precioso salmo que quisiera de pronto en esta noche citarlo. Ese salmo es uno de los salmos reconocidos en la Biblia, porque es como una especie, diríamos, de un cántico consagratorio, ¿sí? Si lo quisiera ver de esa forma, respecto de cómo se enaltece la gloria de Dios por todas las cosas que Él hace o las cosas que Él permite, tanto aquí en la naturaleza como en nuestra vida y allá inclusive en los cielos. Ese salmo, mi amado, hace alusión
de manera muy repetitiva, ¿sí?, a la misericordia de nuestro Dios. Ese salmo es el salmo número 136, que quisiera que me acompañe solo para poder considerar algo de manera introductoria, ¿sí? Porque hoy vamos, obviamente por el tema, vamos a ver, mi amado, de qué manera nuestro Dios, que sin merecer, sin que el hombre pueda merecerlo, Dios se moverá de una manera, digo yo, sorprendente. Y el Salmo 136, si me acompaña solo de usted siguiéndolo con su mirada, yo voy a leerlo, sí, pero de pronto cuando llegue a la última parte podría inclusive hasta leerlo conmigo. Dice el Señor allí en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Luego dirá, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y así, mi amado hermano, hasta el versículo 26 que dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Mi amado, la misericordia de Dios es grande, es infinita, es un distintivo, es una, diríamos, una particularidad muy, diríamos, destacada al Dios al cual nos ha llamado a que podamos ser participantes de su reino. Dios es grande, grande en misericordia. Mi amado, cuando vamos al libro de Reyes, capítulo número 20, una vez que hemos dado esta pauta inicial de las misericordias de Dios, cuando volvemos al capítulo 20 y leemos los 3 primeros versículos, amado, vamos a introducirnos en un capítulo, diríamos, que si bien es cierto, se deslinda un poco de lo que ha venido ocurriendo en el trasfondo del estudio, que se ha concentrado muchísimo, sobre todo en esos últimos 4 capítulos, respecto del siervo de Dios llamado Elías, y ahora que estará en sucesión junto a Elías, el gran profeta también Eliseo. Mi amado, ahora en el capítulo 20 se hace como una especie de paréntesis, para poder darnos datos que no necesariamente tienen que ver con estos 2 profetas, sino que diríamos que se profundiza o se dedica a comenzar a hacernos saber hechos propiamente del reino del norte, que estaba siendo en ese sentido liderado por ese rey tan perverso, tan malo y tan, diríamos así, tan ligado también a su mujer, que serviría de piedra de tropiezo para toda la nación, como lo era el rey Acab. Dicho esto, en el capítulo 20 se nos habla de un personaje para nosotros nuevo hasta ese momento, ¿sí? Y habla acerca de un rey de Siria, llamado el rey Ben-Hadad. Ben-Hadad, mi amado hermano, como para tener ciertos antecedentes, por decirlo de alguna forma, Ben-Hadad es un rey pagano, obviamente, que al igual que otras naciones, este reinado se encontraba en la parte norte, ¿sí? De hecho, la capital de Siria era la gran ciudad de Damasco. Damasco era la capital de Siria. Sí, y Siria fue, mi amado hermano, como les digo, un imperio que se levantó, al igual que otro imperio que casi va de la mano y que tiene un parecido nombre como la nación de Siria, que es los asirios. ¿Sí? La nación de Siria no puede ser confundida con la nación de Asiria. Podrán tener digamos, una similitud en cuanto a su nombre, pero son 2 imperios distintos. Así como en la actualidad lo podría ser Irak juntamente con Irán. ¿Sí? Irak es uno e Irán es otro. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, los sirios, ¿sí?, eran un imperio que estaba, estaba en todo su apogeo, pero que sin embargo los asirios ya también se estaban levantando seguido de ellos,
para arremeter, mi amado hermano, y conquistar también el imperio sirio. Y en esas disputas estaban en los tiempos del rey Acab. Ahora, Dios, si permite, porque creo yo que Dios es el que pone el querer como el hacer en los corazones de los seres humanos, sea para bien o para mal, Dios permite muchas cosas para que sus propósitos también se puedan llevar a cabo. Dios permitió en este tiempo tan duro para el profeta Elías, que mientras él estaba, hablando del profeta, mientras él estaba encargándose de poder, diríamos, levantarse, de poder animarse otra vez en el llamado que Dios le había hecho, y lo tenía ya como fiel compañero a Eliseo. Por otro lado, cuando el enfoque de la escritura se va a la nación de Israel en el norte, mi amado, vemos que un rey se levanta llamado Ben-Hadad. Ben-Hadad, mi querido hermano, es un rey que podríamos considerarlo que será ¿cómo le digo acá? Como uno de los reyes precursores propios luego, sí, del imperio babilónico. Sí, tendrá casi la misma escuela. De hecho, cuando Asiria conquista Siria, luego Asiria es conquistada por Babilonia. Así de unido y pegado estaban los imperios que surgían, se levantaban y caían. Mi amado, y vemos a Ben-Hadad como un gran rey y como un gran estratega militar. Tenía, diríamos, como parte de su forma o mecanismo de guerra para poder conquistar no solamente a las naciones, sino transculturizar a esas naciones a su favor. Tenía él no a bien matar, sino a bien sitiar ciudades, con el propósito de que la rendición sea el eje esencial de su gran arma de guerra. Sí, es decir, que la rendición a él le valía por dos, porque ganaba no solamente una ciudad que ya estaba construida, sino que también ganaba el corazón de esa ciudad para que luego sirvan a sus propósitos. Y esto se lo ve, mi amado, en la escritura, por lo que se dice, y si me acompañan por favor al versículo primero, por lo que se dice en el verso 1, ya que la Biblia dice que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, es decir, a la nación de Damasco, sí, con todo su ejército, y juntamente con él, ojo con esto, 32 reyes. Teniendo entendido de que esos reyes, cada rey representaba también una ciudad o un país conquistado. ¿Sí? Una ciudad o un país conquistado. Por lo general más se lo veía como ciudades, más que como imperios. Ciudades conquistadas. En la antigüedad, una ciudad, sí, que ya se veía poblada y que se veía algo de fuerza, nombraban un rey. Si Ecuador fuera de los tiempos bíblicos, de pronto aquí con nuestras 20 y tantas provincias, 24 provincias, para mí cada provincia tuviera un rey. Así diríamos, de práctico era sin buscar líderes en medio de ese entonces. Entonces, el rey de Asiria, Ben-Hadad, logra conquistar, como lo dice la escritura, a 32 ciudades más y por ende a sus reyes. ¿Cuál era la estrategia? Que los reyes que él había conquistado, hablando de las ciudades sitiadas, luego se rendirían ante él, dándole todo a lo que el rey conquistador sí pretendiera en cuanto a sus derechos y sus propósitos. Es decir, que el rey de Siria, Ben-Hadad, llegaba a una ciudad, la rodeaba con su ejército, para poder ver un poquito ahí más de práctica. Sí, la rodeaba con su ejército y claro, al sitiarla y no permitirle que haya alimento sobre todo dentro de ella, el rey, que estaba bien guardado dentro de las murallas de su ciudad, luego enviaba mensajeros de paz y le decía: está bien, dinos, ¿qué quieres? No vamos a luchar contigo porque nos estamos muriendo de hambre. Entonces, Ben-Hadad decía: perfecto, si es así, si yo voy a necesitar de ti, eso sí, todo lo que es tuyo es mío. Porque yo te he conquistado sin la necesidad de matarte, o sin la necesidad de matar a tus hombres. Entonces, todo lo que tú tienes es mío. Tu ejército es mi ejército. ¿Sí? Tu corona te la dejo,
pero deberás saber que tú de aquí en adelante serás tributario. Es decir, tú me vas a pagar impuestos, ¿sí? Para yo seguir engrandeciendo mi poder. Y si yo voy a la guerra, decía Ben-Hadad, tu ejército también tiene que venir conmigo a la guerra. Algo muy parecido se suele ver en una película que me parece que es importante respecto de los eventos históricos del pasado, llamada Troya. No sé si de pronto usted ha escuchado el título. Entonces, algo muy parecido, dado se podría decir en cuanto a su estrategia, la usaba este rey llamado Ben-Hadad. Ben-Hadad de esa forma conquistó, sí, llamado a muchísimos reinos. Y cuando vamos a la Biblia sí, nos dice en el versículo número 1, sí, que con esos 32 reyes y sus respectivos ejércitos, sí, fue con caballos, con carros, y subió y siguió a Samaria, y allí, mi amado, la comenzó, dice la Biblia, a combatir. Claro, al inicio para amedrentar, al inicio para someterla a pánico, y de esa forma, ya asustada toda la gente, mandar mensajeros o embajadores para dar los términos de la rendición. Era su estrategia. Y vaya que le había hecho bastante, le había dado bastante resultado el hacerlo. En el versículo número 2, si lo puede leer por favor, ¿qué nos dice el Señor? Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata, ojo, y es lo que le he mencionado, tu plata y tu oro son míos, le dijo Ben-Hadad. Pero no solamente quiero, dicho de otra forma, no solamente quiero tus recursos, tus riquezas, sino que también quiero a tus mujeres. Y no se refería estrictamente a su esposa, se refería a todas las mujeres de la ciudad para poder hacer alianza. Es decir, para poder mezclar, y esa era una estrategia de él, para poder mezclar, mi amado hermano, ¿sí?, su cultura con la cultura de, en este caso, de los israelitas. ¿Pero para qué? No para que la cultura de Israel sí, se vaya a sobreponer encima de la cultura de Asiria, sino a la inversa. ¿Sí? Afianzando a sus hombres, a sus soldados, Ben-Hadad, tomando mujeres, sabía perfectamente que ya por unión matrimonial, los hijos que nazcan iban a nacer bajo la ideología, ¿sí?, del imperio de Samaria, de Siria. Ya iban a nacer con esa ideología. Y eso, mi amado, ligaría, ¿sí?, a esa ciudad o a ese país, ligaría por largas generaciones, y de esa forma se consolidaba un imperio. Mi amado, y le pide sus mujeres y también le pide a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para criarlos, educarlos. Esa era una estrategia babilónica también, ¿sí? Y de esa forma valerse también de nuevos soldados. Todo eso, insisto, a Ben-Hadad le había dado mucho éxito, mucho resultado. Cuando Acab, ojo, el rey Acab, sí, el perverso, sí, el malo, sí, el idólatra, sí, el que había permitido que todo Israel se prostituya y que vaya en pos de dioses ajenos, sí, ese mismo rey. Acab, mi amado, cuando recibe esa noticia, sí, prácticamente una rodilla le pega con la otra. Porque la Biblia dice en el versículo, mi amado, que él llegó con un ejército numerosísimo. Ahora, cuando avanzamos, mi amado, ¿sí?, este rey Ben-Hadad él sabía que Acab no le podía hacer frente. Acab lo sabía. Acab dio su ejército con 32 reyes más, y cada uno de ellos con su propio ejército, y él dijo: aquí tengo asegurada la victoria, tengo la ganancia ya, ¿en dónde? Ya la tengo en el bolsillo. ¿Sí? Israel, su rey y su pueblo es mío. Él ya se vio vencedor. En el versículo 4, llamado, el rey Acab trata de hacer políticamente lo correcto. ¿Y qué era lo políticamente correcto? Tratar de hacer una tregua, tratar de hacer una negociación, que suele ser lo común cuando hay confrontaciones militares. El mismo Señor Jesús
nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, respecto de que si alguien sale a la guerra con otro ejército que es superior a ti, envía mensajeros de paz, ¿verdad? Y todo eso para poder ver de qué forma no ir a una matanza. Entonces, mi amado, el rey hace lo correcto, acá hace lo correcto. Cuando vamos al versículo 4, dice: y el rey de Israel, que es Acab, le responde y le manda a decir: como tú dices, ¿sí? Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Eso se lo manda a decir por medio de una embajada. Unos embajadores vinieron de Asiria, sí, estuvieron allí, le dijeron: mira, Ben-Hadad dice, todo lo que tú tienes aquí es del rey, pero también no solo tu oro y tu plata, sino tus mujeres y tus hijos, todo. Y el rey con esos mismos embajadores les manda a decir: dile a su rey que yo soy de él y todo también lo que yo tengo es de él. Pero ojo, cuando el rey le manda a decir esto, el rey Acab no involucra ni a las mujeres ni a los hijos. Solo él se está limitando a hacerle ver de que todo lo que él tenía, hablando de lo material, plata, oro, alhaja, eso le podría dar, pero no prácticamente la vida de sus séquitos. Ellos no. Cuando la embajada regresa al rey de Asiria, de Asiria, versículo número 5 dice: volviendo los mensajeros otra vez, dijeron así, le dijeron, sí, dice, así dijo Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Entonces, mi amado, la negociación no era, sí, favorable para quién, para acá. Los embajadores fueron, diríamos, bien instruidos. Si Ben-Hadad dijo: cuidado con aceptar menos de lo que yo quiero de esta ciudad. Yo lo quiero todo: plata, oro, mujeres y niños. Acá le dijo el rey: toma la plata, toma el oro, pero no hasta yo me entrego como rey, hablando de su imperio, su liderazgo, pero no toques a mi pueblo. Hasta cierto punto, más allá de lo insensato que era acá, porque no podemos confundir las cosas. Mira, una persona puede ser muy perversa, una persona puede llegar a ser muy mala, pero eso no significa que no sea responsable de pronto en llevar el alimento al hogar. Eso no implica de que sea irresponsable de pronto en pagar las cuentas que tiene que pagar, la luz, el alquiler o cosas como esta. No confundamos las cosas. Acá es perverso en cuanto a su fe. Él ha abandonado la fe. Él ha traicionado a Dios. Pero eso no significa que haya sido un hombre deshumanizado respecto de lo que él administra. Por eso es que a veces el hombre se confunde, hablando del ser humano. Cuando Dios de pronto le manda a decir algo, o él escucha algo de Dios, algo que lo confronta, él dice: pero yo no soy tan malo. ¿Por qué? Porque él inmediatamente quiere respaldarse o quiere apoyarse en lo buen padre que es, en el buen marido que es, en lo responsable que es, y él piensa que esto es suficiente. Y Dios puede ser que no le esté diciendo nada respecto de lo que mantiene, ni de lo que paga, ni de cómo de pronto guarda el vínculo familiar. Dios le puede estar hablando estrictamente es a lo tenebroso y a lo oscuro que está su alma, su corazón. Entonces, si veo acá, mi amado, debo de verlo de manera integral. Acá es un perverso y un mal rey respecto de un líder espiritual. Es lo peor que puede haber. Sin embargo, acá trata de guardar los intereses del pueblo. Que en este caso, porque al perder mujeres y niños, la pregunta es clave: ¿a quién luego gobernaría? ¿A quién gobernaría? Mira que en Ucrania, en Rusia, está pasando algo curioso. Esto casi no se le hizo mucha bomba respecto a las noticias, pero sé, mi amado, porque sí se topó, pero no le dieron gran cobertura de prensa, que todo lo que está conquistando por fuerza ahorita Rusia
está haciendo, mi amado hermano, por fuerza, sin que quienes estén ya siendo, los territorios me refiero, la región del Donbass, que está siendo conquistada, inmediatamente le está dando nueva ciudadanía. Es astuto. Es decir, a ver, es como que se avance y bueno, gané Guayaquil, sabes que ahora eres peruano y ponga ahí. Y le pone la bandera, claro. Eso es estrategia. A esto casi no se da mucha cobertura. Pero es una forma de no solamente asegurar el territorio por la fuerza, sino que también los que viven ahí, ¿sí?, de manera, entre comillas, voluntaria, se vean involucrados con la nación que los está conquistando. Yo le aseguro algo, y nombré Perú solo por nombrar, cuidado, me van a malinterpretar cuando me vean por YouTube. Mi amado, haga de cuenta que nos venga a conquistar Estados Unidos. ¿Sí? ¿Ya? Solo haga de cuenta, pero ojo a dónde voy. Mira a dónde voy. Y justo conquistan Guayaquil. Y luego el consulado de Estados Unidos dice, a ver, todos los que quieran ser ciudadanos americanos, ahorita mismo, vamos, fila. Así se va. Solo al que le guste el bochinche, el cuento, poder pegarle a los hijos, no, aquí no más, tranquilo. Pero la gran mayoría, con gusto, irá a tomarse la foto. Ya se moviliza. Entonces, esta estrategia sabía perfectamente acá que si se la daba, hablando de mujeres y niños, si se lo daba al rey de Siria, mi amado, él prácticamente se quedaría sin a quien gobernar. Y él dijo no. Ahí él dijo no. Yo no voy a hacer esto. Ahora, claro, al saber que esto él no lo iba a permitir, inmediatamente le viene la amenaza. Ya que dice la palabra, versículo número 6, además le dicen, los embajadores le dicen ¿a quién? Acá, mañana, es decir, porque no me has dado lo que te estoy pidiendo, lo que me estoy tratando de decir, además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, hablando de la delegación de príncipes, ¿sí?, de generales, de la más alta cúpula de Siria, voy a enviar a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Ahora, si preciosos son tus hijos, olvídate que son míos ahora. Si tienes una mujer bonita, pues olvídate que es nuestra. Mira que Abraham, si por su mujer casi mete la pata, bueno, la metió, Dios lo socorrió. Llamado, entonces cuando ya acá oye esto, acá prácticamente está entre la espada y la pared. Él no tiene poder militar, acá no tiene poder militar para poder resolver. Posiblemente hubiera tenido un terreno parejo de confrontación si solamente hubiera sido Ben-Hadad, su ejército, Acab y su ejército. Pero Ben-Hadad venía con ¿cuántos reyes? 32 reyes, y cada rey con su ejército. Entonces la cosa no había escapatoria. Versículo 7. Entonces, ya puestas las reglas y viendo que no había ni para atrás ni para adelante en esto, sí, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país. Muy interesante esto, ¿eh? Llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: entiendan y vean ahora cómo hablando de Ben-Hadad, cómo no busca sino solamente ¿qué cosa para nosotros? Busca el mal. Pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata, y por mi oro, y yo no se lo he negado. Claro, él al inicio dejó bien claras las reglas. Él sí le iba a dar oro y plata, mujeres y niños, no. Si bien es cierto, mi amado, aquí ya argumenta algo más, que no fue lo primero que dijo.
lo hace con sabiduría para ganarse el corazón de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los ancianos, de los líderes del pueblo. Mi amado, cuando esto ocurre, yo me imagino, mi amado, porque aquí en la Biblia, ojo por esto, no lo vamos a ver. Aquí en la Escritura no se dice, no hay un texto bíblico que me diga respecto de esta situación, de cómo Dios se involucre en este asunto. Pero algo es seguro, Israel, para bien o para mal, seguía siendo el pueblo de Dios. Amén. Y todos los ancianos, verso 8, y todo el pueblo le respondieron ¿a quién? A Acab. Y le dijeron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. No lo hagas. Mi amado, yo quiero creer, insisto, no lo dice, pero yo quiero creer en este versículo número 8, que es un versículo crucial, que los ancianos, mi amado, aquellos que diríamos todavía tenían en su corazón por su ancianidad, por su madurez, tenían todavía en su memoria las hazañas del Dios viviente, las hazañas del Dios todopoderoso. Y si a esto le sumamos lo que no hace mucho tiempo había ocurrido en el Monte Carmelo. ¿Qué había ocurrido en el Monte Carmelo? ¿Qué había? Dios había hecho notorio su poder y había dejado en firme que el único y verdadero Dios de la nación no lo era Baal ni sus profetas, sus representantes, sino que lo era Jehová de los ejércitos, y su profeta era Elías. Quiero creer, mi amado, que estos ancianos, luego de que escuchan estas palabras de su rey, inmediatamente si comienzan a buscar, a clamar o a tratar de poner su causa, su tragedia delante de Dios. Insisto, no tengo registro bíblico en Reyes, en Primera de Reyes, respecto de qué ocurrió en ese paso. Pero lo que sí tengo en la Biblia es que luego de esto, mi amado, Dios va a moverse. Dios va a actuar. Y si le quiero encontrar una sola explicación, mi amado, la única que logro encontrar es justamente la que hoy sí se ha elevado a tema en esta noche. ¿Qué cosa? Porque las misericordias de Jehová son para siempre. Porque para siempre es su misericordia. Y ya vamos a andar en él. Ahora, leamos. Lea por favor, versículo número 9. Ajá. Le mandó a decir exactamente lo que los ancianos le dijeron. ¿Qué le dijeron los ancianos? Esto podría dar, pero mujeres y niños ya no. Eso hubiera sido en otro episodio bíblico del Éxodo. Eso hubiera sido prácticamente transar con Faraón para ir a alabar a Dios, ¿verdad? Mientras tus hijos y lo que tú amas se queda en Egipto. Eso te hubiera obligado ¿a qué cosa? A regresar a Egipto. Entonces, mi amado, si algo la cultura judía, la cultura propiamente israelita va a cuidar y va a defender a muerte, será el núcleo de su familia. ¿Quién no? Ben-Hadad nuevamente envió a decirle, ¿a quién? Al rey Acab, y le dijo, así me hagan los dioses, y aún me añada que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo, dice ahí, que me sigue. Claro, el pueblo llamado que había traído era sumamente numeroso. En pocas palabras, Ben-Hadad le manda a decir, bueno, como no quieres acceder a mi propuesta de guerra, ten por cierto que mañana tu país quedará chiquito. Con lo que mi ejército va a reclamar de querer algo de tu país. Pequeño les va a quedar. Es decir, te voy a hacer pedazos. Y el rey de Israel, verso 11,
respondió y le dijo: decidle que no se alabe tanto el que, dice aquí, el que se ciñe las armas, como el que las desciñe. Quisiera leer, mi amado, este texto. Creo yo que es meritorio poder, como suelo también a veces considerar, las traducciones, simplemente para poder reforzar cierto tipo de diálogos que pudiera ser algo un poquito difícil de poderlo captar en esencia por las palabras ambiguas o en desuso que se usan. Dicho, mi amado hermano, en palabras ya más actuales, dice: entonces Acán le respondió: no cantes victoria antes de tiempo. Más barato, más fácil. Sí, dicho de otra forma. Pero obviamente, sí, digamos así, la idea es la misma. Sí, cuidado, le dice el rey en el capítulo 20, verso 11, si no se alabe tanto aquel que tiene las armas puestas, sí, como aquel que no las tiene. Es lo que está tratando de decir en un lenguaje más, digamos, más apegado al texto. Es decir, cuidado, se alaba el que viene con el garrote, porque el que no tiene garrote también puede ganarte. ¿Sí o no? Puede llegar a pasar. Hay personas, amados, que van a robar hoy por hoy, si con arma, y de pronto el ladrón, por el nerviosismo del momento, arroja el arma y la coge la víctima y le pega el tiro al ladrón. Puede llegar a pasar. Ahora, versículo número 12. Sí, antes de leer este texto, mi amado, antes de introducirnos en todo caso ya en este episodio, hay algo especial que quiero considerar. Acá, hasta donde usted lo ve, hasta donde usted ha leído o hasta donde usted ha escuchado lo que él ha dicho, él no tiene, a la verdad, a flor de piel por ningún lado. No tiene como que el querer hacer un realce de Dios en su imperio, en su gobierno o aún en sus enemigos. Él de Dios prácticamente no habla ni dice nada. E inclusive, cuando le manda a responder a Ben-Hadad, luego de que le dice que su territorio va a ser chiquito para sus generales, simplemente se limita a darle un refrán. Simplemente se limita a darle una frase popular. Ni ahí siquiera, acá, como que le dice de pronto, como le dijo posiblemente David al gran Goliat: Jehová me dará, sí, hoy mismo, sí, me dará tu vida, y los cuervos del cielo comerán, sí, a tu ejército. No, él no menciona a Dios por ningún lado. Él no tiene reparo ni siquiera, mi amado hermano, de por lo menos decirle: Dios del cielo, por lo menos, Él va a guardar esta ciudad. No, él está, mi amado, espiritualmente, él está muy lejos de Dios. Espiritualmente él está muy desconectado de lo espiritual. Y si bien es cierto, él está actualmente solo en algo confiado, en que su pueblo está de su parte en este momento tan difícil. Él, mi amado, no está confiando en Dios. Él está confiando en quienes le han dicho, los ancianos, si su pueblo, que le ha dicho que lo van a respaldar, sea las consecuencias que vengan. Verso número 12. Cuando él oyó estas palabras, estaba bebiendo, ¿quién? Ben-Hadad. Estaba bebiendo con los reyes en las tiendas. Es decir, que cuando le llegó el mensaje, él estaba en un festín, ¿no? Él estaba alcoholizándose con los otros reyes, posiblemente confiado y diciendo: ese es como digo, una amenaza de un moribundo frente a un rey con tanto poder. Entonces, él estaba libando con sus otros reyes en una tienda, y dice en el versículo número 12, simplemente le dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Es decir, que dejaron su ejército alineadito, como para decir: mañana empieza la gran mortandad. Cuando ya el escenario se pone de esa forma, mi amado, y cualquiera diría: bueno, ahora sí, a morir.
Antes de entrar al verso 13, quisiera dejar una premisa que me parece que es de gran utilidad poderla mencionar. Dios conoce el modus vivendi de cada uno de sus hijos. Dios conoce, mi amado, el estilo de vida y conoce aún más nuestros más profundos, tanto pensamientos como sentimientos también. Él sabe a la perfección en qué consiste nuestro diario vivir. Sabe si realmente hay fe o somos un pueblo de fe. Él conoce realmente, mi amado, si en nuestro corazón lo que realmente prima es Dios o algún otro tipo de interés. Dios hasta este momento del capítulo 20 sabe a la perfección que su pueblo está pasando por un grave peligro. Pero si Dios hubiese, mi amado, aprovechado la situación, Dios hubiese permitido que sea como lo fue con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor fue la mano castigadora de Dios para un pueblo rebelde. Dios también hubiera usado a Ben-Hadad como la mano que castigaría la gran rebeldía de una nación y de un rey sumamente perverso. Le quiero recordar que Acab era hijo de Omri, y la Biblia dice que Acab fue peor que Omri. Fue uno de los peores reyes y uno de los peores en cuanto a las cosas que hizo en contra de Dios. Sin embargo, duró muchos años en el reinado. Fue mal sirviente de Dios, pero supo hacer políticamente bien las cosas. Pero no nos confundamos. El hecho de que usted sea buena madre, buen padre, buen esposo o buena esposa, no implica que eso a usted le sirva como credencial de presentación para decir, y soy buen hijo de Dios por estas cosas. No, claro que no. Amados, dicho esto, en el momento más crucial, y ojo, Dios esperó que ocurra todo esto en el versículo número 13, y ojo, no es Elías, no es Eliseo. Ellos están enmarcados con otra agenda. Dios lo tiene ocupado a estos dos ya para ir a buscar ¿a quién? A dos personas. ¿A quién lo tiene? ¿A quién? ¿A quién? A Jehú y a Asael. Él está encomendado a buscar a estos dos hombres para ungirlos, para que posteriormente sean ellos los sucesores tanto del rey de Siria como luego del rey de Israel. Y es en ese preciso momento cuando ya el rey Ben-Hadad da la orden de que se sitie en la ciudad, dado que Dios se mueva misericordia y le mande un profeta. La Biblia no dice cuál, pero ya sabemos por la escritura que 7,000 hombres no habían doblado sus rodillas ante Baal, ¿verdad? 7,000. Entonces Dios cogió a cualquiera de esos 7,000 y le dijo, anda y preséntate delante de acá. Quiero creer que de entre los ancianos había un remanente que estaba orando, que estaba clamando, que habían mujeres que ya estaban apercibidas, que habían niños que ya estaban apercibidos, que mañana cambiarían su realidad en un abrir y cerrar de ojos. Un día serían libres, al otro día serían todas esclavas, así como cuando nos cogió la pandemia. Un día todos están por las calles disfrutando y otro día metidos como en cárceles, como un canario en una jaula. Mi amado, y Dios, versículo 13, les envía un profeta. He aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, ¿a quién, mi amado? A Acab le dijo, así ha dicho Jehová, has visto, porque me imagino que sí se veía porque estaba sitiada la ciudad, has visto esta gran multitud. He aquí, yo te la entregaré hoy, no mañana,
en tu mano. ¿Para qué? ¿Para qué, mi amado? ¿Para qué lo hizo el Señor? Ahí me da el para qué. Para que conozcas que yo soy Jehová, es decir, que yo soy Dios. El Dios que hizo descender fuego y que tú vistes. Yo soy ese Dios. No lo hace porque lo merezca acá. No lo hace porque haya sido, dicho en el lenguaje actual, un cristiano devoto. No lo hace, mi amado hermano, porque el pueblo se había volcado como lo hizo Nínive en arrepentimiento, en ayuno. Dios, ¿por qué lo hizo? Si yo voy al Salmo 136, verso 1, dice el Señor, ¿sí? Porque para siempre, ¿sí? Obviamente es la misericordia. Dice en el Salmo 136, verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y cuando hablamos y decimos de que Dios es bueno y como consecuencia de esa bondad, para siempre es su misericordia, es decir, para siempre es bondadoso. Mi amado, quisiera tomar ese texto que ya se leyó de manera introductoria con la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ese texto bíblico, mi amado? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso número 13. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dejaré a un lado el obrero probado y me concentraré en lo primero del texto. Dice, si fuéramos infieles. Mira, yo quisiera aquí maximizar esto. Si fuésemos nosotros deshonestos, Dios sigue siendo fiel. Si quisiera ponerlo esto, mi amado, bajo un plano estricto, como lo dice la Biblia, si fuéramos infieles, y supongamos que lo podríamos entender en los dos escenarios, infieles espirituales con Dios, es decir, si buscamos algo que no es Dios, pero que ocupa el lugar de nuestro Dios en nuestro corazón, que bien podría ser el dinero, Dios sigue permaneciendo fiel. Y si lo quiero poner ya en el texto literal, si fuéramos adúlteros o fornicarios, así viniéramos pecando, Dios sigue siendo fiel. Quiero verlo, mi amado, bajo esta marquesina. La misericordia de Dios es para siempre. Pero claro, no es una excusa para pecar. No es una excusa para decir, bien que me ha hecho saber, pastor, porque si esto es así, entonces comamos y bebamos, porque mañana Dios tendrá misericordia de nosotros. Queriendo apuntar al tema, ¿no? Mi amado, la gracia no puede caer en desgracia, y la libertad que tenemos en Cristo no puede ser usada para un libertinaje de esta carne. Si bien es cierto, la misericordia de Dios, mi amado, no tiene límites. Esa misericordia, mi amado, nos ampara, nos guarda y hasta cierto punto nos bendice. Y eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Porque alguien puede confundir que la misericordia de Dios, una vez que te toca, si tú estás mal y te dejas llevar por lo que Dios permite de bien en tu vida, tú de pronto puedes sacar un mal concepto de tu situación y decir, estoy bien con Dios. No diezmo, igual Dios me da trabajo. No salgo a evangelizar, pero aún así, Dios, ¿sí?, pone siempre el pan sobre la mesa. Soy dominguero, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Es decir, poco o nada voy a la iglesia. Igual Dios todos los días lleva a mis hijos con bien a la escuela y regresan con bien a la casa. Mi amado, esto puede ser alma de doble filo. Alguien podría malinterpretar la misericordia de Dios
haciendo alusión de que porque Dios todavía posa sobre él su gracia, posa sobre él su bendición, posa sobre él, como lo dice la Escritura, sus bondades, su gratitud. Tú dirás, bueno, yo creo que Dios está aprobando mis caminos. Yo creo que Dios está aceptando lo que soy. Esto, mi amado, allá afuera lo malinterpretan de una manera terrible, porque estos son las típicas excusas o las típicas pilares donde se apoya mucha sociedad. Mucha gente que practica el pecado, que es promiscua, que practica la homosexualidad, mi amado, lo que practica posiblemente este tipo de relaciones con el mismo género, mi amado. Si ellos dicen, pero igual Dios a mí me bendice, me prospera. Mira hasta dónde he escalado, mira hasta dónde Dios me ha llevado. Yo no creo que Dios esté desaprobando, porque si Dios me estuviera desaprobando mis caminos, fuera un miserable, estuviera enfermo, estuviera en una silla de ruedas, estuviera en un hospital, estuviera en el caos. Así allá afuera interpretan la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, Dios, al no reprenderme, al no exhortarme, al no ejecutar un juicio, Dios está aprobando lo que soy. Acán, mi amado, no merecía el milagro. Y no solo Acán, todo el pueblo había ofendido a Dios. Desde el más grande hasta el más pequeño. Y era, digo yo, si quisiera ponerme en el escenario ya más adelante de Babilonia frente a Israel, a donde era el escenario perfecto como para que Dios diga, ahora van a saber quién es Dios, y que su pecado con que se han rebelado contra mí, adorando a Baal, ahora es tiempo de cobrar esa factura. Pero Dios no lo hace así. Dios más bien, mi amado, envía un profeta. Ya no lo es quien, Elías. Ya no. ¿Por qué, mi amado? Porque Elías, ya no es el mismo. Además de esto, Elías estaba ya, como se dijo anteriormente, estaba comisionado para otra cosa. Y el profeta le dice, hoy, este ejército numeroso que has visto, hoy mismo, el Señor te lo va a entregar en tus manos. Y le da la instrucción. Mira, mi amado, mira qué grande es la misericordia de Dios. Dice el Señor en el versículo número 14, y respondió Acán. Acán le dijo al profeta, bueno, ¿y qué hago? Igual el ejército está allá afuera. ¿Qué hago? Dime, ¿cuál es el plan de guerra para esto? Y le respondió Acán, ¿por mano de quién? Y qué curioso, la pregunta de Acán es válida. Es sumamente válida. ¿Sabes por qué? Porque cuando él dice por mano de quién, él sabe que está mal con Dios. Sí, esto es curiosísimo, ¿no? ¿Por mano de quién? Porque él, mi amado, con esta pregunta, con este interrogante que le hace al profeta, él se está descalificando, porque él sabe que no es el siervo de Dios que pueda usar su padre. Él sabe que no lo es. Es como cuando uno sabe que está mal y de pronto alguien te dice, oye, tú lo que necesitas es que alguien te ore. Y tú dices, sí, tráeme al pastor, denme al pastor. A él lo oye el Señor. Imagínate que mande a llamar a tu suegra, que es lo que es hipotéticamente que sea mala suegra, ¿no? Dice, por medio de tu suegra, no, ella va a orar porque yo me muera, ella no. Entonces, mi amado, acá se descalifica. Es que él sabe cómo está. Él sabe, mi amado hermano, cómo vive delante de Dios. Por eso, mi amado, creo que en esta noche debemos de sacar algo en limpio antes de seguir avanzando.
Sí, yo creo que es necesarísimo cada vez que Dios nos habla de esta manera y nos hace ver las cosas en otros, poder sacar en limpio cómo estamos hoy con Dios. Si hoy Dios nos llamara, si hoy Dios nos pusiera en esta encrucijada, tú podrías decir: Señor, ¿y por medio de quién harías este milagro de volverme a dar la vida? Porque yo no me siento apto, porque yo no me siento preparado, porque yo sé cómo estoy caminando. Mira que cuando hay esas, entre comillas digo, oportunidades de ir a orar, sobre todo por una liberación de alguien que tiene algún, como dicen los mexicanos, un chamuco, ¿sí? un demonio adentro, ¿sí? Cuando eso ocurre, la gran mayoría que conoce la Biblia y sabe que hay una demanda espiritual para poder confrontar esa situación, la mayoría se autodescalifica. Es un bonito evaluador. Imagínate que Dios de la protección aquí alguien comienza a tirar espumarajo y comienza a hablar en lenguas maquiavélicas, ¿no? Y yo le digo a uno, por el cielo, ore. No, pastor, el que le sigue el otro, no, pastor. Venga usted entonces. Uy, no, hermano, peor, no. Sería un bonito evaluador. Pero el que sabe cómo anda, el que sabe cómo está viviendo, no le huye a la situación, sino que él, mi amado hermano, dice: no seré yo, Dios en mí lo hará, y le pasará, y me reprenderá, el diablo saldrá, y Dios será glorificado. Claro que sí. Mi amado, acá sabe cómo está. Y la pregunta, mejor dicho, la respuesta es válida. Es una pregunta y declaración al mismo tiempo. ¿Y por la mano de quién? Y dice el Señor, versículo número 14: ¿y por mano de quién? Y el varón de Dios le responde, él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos, de los príncipes de las provincias, que posiblemente estaba representada, posiblemente, en los ancianos que él había mandado a llamar. Ojo, no lo hace directamente con la carta, lo hace con eso implica de que esos ancianos se habían ido a orar, ellos se habían ido a clamar, porque estaba en riesgo el pellejo de su gente, su familia, sus hijos. Pero ojo, así como por medio de uno se puede fregar todo, ¿sí? A veces también por la mano de un hijo de Dios se pueden salvar todos. Eso le pasó al profeta, ¿sí? Bueno, al siervo de Dios, el apóstol Pablo, en la embarcación cuando fue, ¿sí?, justamente embarcado por los romanos para ser llevado a Roma. Pablo rogó para que la embarcación no sufriera pérdida, para que los que estaban a bordo no murieran. Y un ángel del Señor se le apareció y le dijo: mira, Pablo, tu oración ha sido oída, pero déjame decirte algo, la embarcación se va a pique, pero ha sido oída tu oración. Ninguno de los que está en este barco morirá. Ninguno. Posiblemente todos, menos Pablo, merecía morir. Pero por la oración de ese uno, todos se salvaron. Y dice el Señor, Él ha dicho así, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo acá: ¿y quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Ahí como que acá digo: ay, Señor amado, tú la vas a comenzar. ¿Por qué? ¿Por qué él? Porque Dios se le había dicho. ¿Qué le había dicho? Si usted retrocede un poquito,
un poquito nada más. ¿Sí? ¿Qué le había dicho Dios? Versículo número 13. ¿Por qué tenía que empezarlo a él? Para que él conozca quién era su Dios. Amado, a veces no te ha pasado a ti que de pronto tienes por ahí, bueno, no quiero hacer demasiado escándalo, pero ¿no te ha pasado que a veces tu pareja que viene a ti, tu marido, por lo general es el hombre, el terco, que llega a ti de pronto un día común y corriente, llega a casa todo así asombrado, todo asustado, y dice, uy, mi amor, de la que me libré, Dios, oye, Dios es bueno, Dios es... Y usted internamente dice, eso, Señor, trátalo, sigue. ¿Y qué pasó? Oye, es que, pero sí, casi me muero. Oye, al lado, yo iba a pasar y me aguanto y mataron al lado. Y a veces tú que escuchas esto, tú dices, es Dios, para que veas que ese Dios es real y cómo mi oración todavía te llega. Así que arrepiéntete. No, sí, ahora sí. ¿Qué sabes tú? Dice el Señor, ¿verdad? Si harás salvo a tu mujer. ¿O qué sabes tú si harás salvo a tu marido? Pero la promesa está ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién la va a comenzar? Y él respondió, tú. Yo no sé si más le asustó esto a él o la amenaza de Ben-Hadad. No sé qué pasó, ¿dónde más peló los ojos? Si cuando Ben-Hadad le dijo mañana te caigo, o cuando Dios le dijo tú sales frente a 32 reyes, más el ejército de Ben-Hadad, 33. Versículo número 15. Entonces, curioso, mira, esto a mí me parece fantástico. Acab no titubeó, Acab no dudó, Acab no le reprochó, no dijo nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás entre la espada y la pared, ya no hay opciones y terminas haciendo lo que Dios te dice. Cuando tú ya agotas lo que tienes que hacer, tus negociaciones, mira, te voy a prestar aquí, y si me voy de acá, me voy de acá. Pero ay, me voy a donde mi tía es espera. Tía, no tengo. Ay, padre amado, ¿a dónde voy? A la jet, vamos por la jet. Corre la jet. Dice, ¿cuánto? 3 meses para darle el préstamo. 3 meses y mañana quiero. No se puede, 3 meses. Ay, señora, ¿dónde? Ay, llama al pastor a saber. Y me llama. Como que si yo soy cajero automático. Pastor, ¿qué hago? He buscado. Digo, venga a orar. Orar no plata, venga a orar. Venga. Que Dios puede abrir, mi amado, las bodegas del cielo y puede derramar bendición hasta que sobreabunde. Si así es. Ya no tiene opción. Mañana, sí, aquí hay una gráfica que está creo que al inicio. Sí, voy a bajar del jinete ahí y lo voy aquí. Vamos a ponerlo ahí. El león ya estaba ahí. Ya el león estaba ahí. Y hambriento. Amén. Ya estaba ahí. Acá no tiene opciones. No tiene cómo buscar alianza. Ya no hay tiempo para esto. Y dice el Espíritu Santo, versículo número 15, entonces él pasó revista a los siervos de quienes, de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, y fueron 7,000. Vaya sumando.
vaya sumando, mi amado, Israel era una nación numerosísima. Era una nación, mi amado hermano, que cuando en los tiempos de Josué se daban batallas, iban de 500,000, iban de 600,000. Ya estamos leyendo, estamos estudiando ese libro. Pero vaya sumando. ¿Qué dice el Señor? Sí, primero 232. Usted luego me dirá la cantidad, ¿sí? 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, y fueron, ¿cuántos fueron? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Sí? Versículo número 16. Y salieron, dice aquí, a mediodía, a las 12 del día, y estaba Ben-Hadad, dice aquí, embriagándose en las tiendas, él y los reyes, y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. ¿Cuánto era el gran ejército de acá? 7,232. Y ojo, la Biblia es clara cuando dice fueron. Y fueron tantos. Porque cuando Acab llamó para la guerra, la gente en guerra. Fe no había ahí, mi amado. Simplemente los que dijeron, bueno, prefiero morir luchando por mi libertad que morir como esclavo. Por lo menos iré al más allá sabiendo de que peleé por mi mujer y peleé por mis hijos. Nada. 7,232 fue el gran ejército que pudo, ¿sí?, recopilar acá. Y claro, del otro lado, los enemigos eran como, como la arena del mar. Y fueron 7,000. Dice en el versículo número 18, él entonces dijo, 17, ¿no? Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron, dice aquí, los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria, es decir, hay un pequeño grupo ahí que vienen, ¿sí?, supuestamente para destruirnos, ¿no? Pero él entonces, verso 18, les dijo, si han salido por paz, es decir, mira la idea de Ben-Hadad. Él dijo, sí, han de haber salido, pero ¿para qué? Y como eran tan poquitos, con semejante ejército, con 32 reyes y su ejército, ha de ser una comisión que viene a desertar, a entregar las armas y a unirse a nuestro favor. De todo se le pudo haber pasado. Han salido, dice, y si han salido por paz, tómenlos vivos, mira la confianza. Y si han salido para pelear, también tómenlos vivos, porque igual les vamos a ganar. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y ojo, y comenzó, mi amado hermano, ¿qué cosa? Comenzó la batalla. Y mató cada uno al que venía contra él. Es decir, que no importa cuántos de Siria venían a estos 7,232 soldados de Israel. Si llegaban 20,000, ¿qué hacían los 7,000? Mataban a los 20,000. Si llegaron 50,000, mataban a los 50,000. Si mandaban 100,000, mataban. Mi amado, Dios comenzó a pelear, sí, usando las manos de estos 7,232. Dios usó sus manos. Aquí vemos implícitamente cómo se replica de pronto como se dio con un hombre llamado Sansón, que sin importar cuántos les mataron, sí, a todos los iba matando, y con una quijada de burro. Salieron pues, versículo 19, pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. ¿Qué terminaron haciendo?
Y huyeron, dice allí, los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Es decir, mi amado, que Ben-Hadad salió, como dicen algunos, con el rabo entre las piernas. ¿Cómo Dios, mi amado, se movería en esta batalla? Créanme que al leerlo es imposible de creer. Pero Dios no necesitó el vasto ejército. Dios, mi amado, salvó con pocos. Dice la Biblia, mi amado, y quiero ir a la carta a los Romanos, capítulo número 9, verso 22 al 23. En la carta a los Romanos, capítulo número 9, verso 22 al verso 23, dice el Espíritu de Dios, y ojo con esta expresión de Dios para nosotros, porque debe de ser asumida tal cual como está ahí en el texto. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Y dice, ¿y qué? Y lo hace como una pregunta, ¿no? ¿Ya lo encontró? Romanos 9, verso 22 al 23, dice, ¿y qué si Dios, y esto entra en la soberanía de Dios, no del hombre, no hay, aquí no hay voluntad humana, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, y quiero poner ahí entre líneas acá, soportó acá con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es como un jueguito de palabras ahí, pero resumiéndolo es, Dios puede soportar y tolerar lo que sabe que está viviendo en desobediencia, solo para seguir manifestando Dios su gran poder y su gran misericordia. Acá, mi amado, creo que cuando vio lo que estaba pasando, sí, se quedó prácticamente anonadado. Dijo, Dios está peleando mi batalla. Dios me está dando la victoria. Dios nos está enseñando que Él sigue siendo el Dios de su pueblo, sin importar cómo estoy yo. Verso número 20. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, es decir, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, sí, acá, e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándole, dice la Biblia, gran estrago. Verso 22. Hasta ahí, claro, tenemos un ejército derrotado y un rey huido, hablando de los sirios. Pero por otro lado tenemos a un rey vencedor y a un pueblo victorioso. Mi amado, el rey, sí, de Siria se fue, huyó. Ojo, no te olvides de este rey, porque más adelante va a volver a salir. Pero curioso, ya no será enemigo de Israel, será su aliado. Curioso. ¿Quién hará la alianza? Eso lo sabremos después. Mi amado, y en medio de la victoria, otra vez Dios le manda ¿a quién? A su profeta. Insisto, no es Elías, no es Eliseo. Y en el versículo 21 nos dice, pues, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Verso número 22.
Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ya luego de toda la victoria, mira cuán grande y cuán misericordioso es Jehová. Y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Ojo con esto, porque estas palabras no solo pueden ser entendidas en el plano militar, sino también en el plano espiritual. Ve, fortalécete, considera, es decir, mira lo que Dios ha hecho. Y mira obviamente cómo vas a vivir luego de este escenario. Porque pasado un año, ese rey que has visto huir va a volver contra ti. Mira qué misericordia de Dios. Como para decir, lo que te hice, ¿sí?, que no merecías, yo te lo estoy regalando. Pero ten por cierto que el mal va a volver a llegar a ti. Y si no has cambiado tu estilo de vida, si no te has fortalecido, si no has venido humillado delante de mí, si esto lo vas a volver a vivir, pero en tu contra. Has visto mi poder, has visto mi misericordia. Deja de jugar conmigo. Afírmate, fortalécete, porque, mi amado, los males de los cuales hasta el día de hoy Dios nos ha librado, mi amado, la paciencia de Dios también se agota. Y mañana puede ser que Dios ya no nos quiera librar. Hasta aquí hay una buena frase bíblica. Nos ha ayudado Jehová, porque mañana no sabemos. Hasta aquí no te han robado. Hasta aquí tu familia está enterita. Nadie ha fallecido. Hasta aquí tienes trabajo. Hasta aquí hay pan en la mesa. Hasta aquí hay salud, hay fuerza. Hasta aquí, mi amado hermano, vives en una relativa paz. Hasta aquí. Mañana, yo no sé. Pero ojo, si mi búsqueda está sincronizada con mi Dios, tranquilo, así el mundo se venga en pedazos, Jehová tu Dios te librará de todas las cosas. Te ayudará y te hará sustentar. Pero si estás jugando con Él, mi amado, no te lamentes, porque será Dios castigando a sus hijos por su desobediencia, por su rebeldía, por su jugueteo con Él. No juegues con Dios, mi amado. Ya has visto, creo yo, que ya has visto poder de Dios más que suficiente. Ya has visto milagros en tu vida, mi amado, más que suficientes. Creo que ha llegado el tiempo, mi amado, de abrazar la misericordia, pero a través de la obediencia, a través de la fidelidad, a través, mi amado hermano, de la santidad. Hagámoslo y Dios nos va a honrar. Humillémonos para que cuando sea tiempo Él nos pueda levantar y nos pueda, mi amado, engrandecer, porque Él nos ama y porque para siempre es su misericordia. Alabamos al Dios del cielo. Aleluya. Gracias, le damos a nuestro Dios por su palabra.